Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales, con el auspicio de GIF, pioneros en la lucha contra el cambio climático. ENAP, energía para Magallanes. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, avanza sin límites. Empresa Portuaria Austral, 25 años conectando a Magallanes. Transbordadora Austral Brum, líder en conectividad, e Inmobiliarias Alfa, presentan Aquí Hidrógeno Verde. Conduce el comunicador José Checho Aguilante. Bueno, estamos dando inicio a otra jornada de nuestro programa Aquí Hidrógeno Verde con dos destacados invitados. Vamos a analizar en la primera parte del programa el impacto que tiene la instalación de los aerogeneradores, que son estos elementos que se hacen imprescindibles, que son parte de la incorporación de la industria del hidrógeno verde y que no casualmente, sino que ex profeso lo hemos instalado acá en nuestra escenografía. Uno de nuestros invitados acá, don Ricardo, primera vez que lo tenemos por acá y le llamó la atención la escenografía, pues que tengamos justamente aerogeneradores. El impacto que van a tener los aerogeneradores en la vida de las aves migratorias, sobre todo, es uno de los temas que vamos a abordar junto a este naturalista experto en esta materia, que también está estudiando esta temática, don Ricardo Matos. Muy buenos días, Ricardo, gracias por estar acá. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. También nos acompaña el consultor independiente de estrategias en energías, justamente, en los temas que tienen que ver con la industria del hidrógeno verde, don Marcelo Cortines. Gracias. Bienvenido. Acomode su micrófono ahí, don Marcelo, para que lo tengamos más o mejor. Gracias por la invitación. A usted, pues gracias por estar con nosotros. Se habla también a través de las estimaciones preliminares que contemplan los proyectos a nivel nacional, que este megaproyecto podría llegar a tener unos 2.900 aerogeneradores instalados para 2027, ocupando un área de al menos 150.000 hectáreas. Esto podría representar un aumento de el 320% de la capacidad de generación eólica de Chile y representaría el 1.35% de la energía eólica instalada en el mundo. Esta intervención podría tener un efecto directo en la flora y la fauna de algunas zonas de Magallanes por la instalación masiva de aerogeneradores. Entremos en materia inmediatamente, porque ustedes son los expertos. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Cómo afectaría el tema de las aves, sobre todo la instalación de los aerogeneradores? A ver, yo creo que al respecto no hay ninguna duda de que si algún organismo, digamos, algún componente de la biodiversidad se va a ver afectado, van a ser efectivamente las aves voladoras, sin dejar de lado que el territorio también va a sufrir un gran cambio, ¿no es cierto? Alteraciones totalmente en su composición. Pérdida evidentemente de hábitat, en la construcción de caminos, accesos, y siempre uno creo que tiende a enfocarse en los aerogeneradores, pero evidentemente el proyecto o los distintos proyectos, y uno tampoco sabe exactamente la dimensión, no consiste exclusivamente en la instalación de aerogeneradores, también hay tendido eléctrico asociado, hay que llevar esta energía a algún lado, hay que llevar estos productos, lo que se genere a partir de esto a otros puntos, ¿cierto? A puertos. Entonces hay construcción de puertos, hay aerogeneradores. Correcto. Entonces, claro, yo creo que no hace bien solo enfocarse en el tema de los aerogeneradores, que sin embargo siguen siendo probablemente el mayor riesgo para el tema de la avifauna. Así es que eso, pero sí, yo creo que para partir es bueno dejar en claro que están estas cifras que tú nos acabas de entregar, Sergio, y en realidad desde ahí nacen un montón de dudas, porque uno en realidad no sabe qué es lo que va a suceder, cuántos son los proyectos que realmente hay, cómo dimensionar para saber cómo va a afectar y dónde se van a ubicar. Bueno, el mismo informe señala que estudios recientes realizados en Chile muestran una tasa de colisiones de aves de 0,6 a 1,8
por aerogenerador por año, escalando esta a la magnitud del proyecto planificado en Magallanes, que podría generar entre 1.740 y 5.220 colisiones de aves por año. Sin embargo, esta estimación no considera que la región de Magallanes es un área de migración de alrededor de 43 especies de aves, incluidas paseriformes, charadriformes y estrigiformes, lo que probablemente aumentaría estos números. Sí, yo creo que eso, cualquier estudio y estimación que desafortunadamente para Magallanes, yo creo que los paralelos probablemente están un poco más cercanos y quizás hay información que podría ser más similar a lo que se colecta eventualmente en Argentina por el tipo de fauna asociada, más que al norte de Chile. Tiene mucho desierto. Esos podrían efectivamente ser los números. El problema es que cuando estamos hablando de especies que tienen problemas de conservación, canquén colorado, ubicado en San Gregorio como uno de los sitios importantes para su reproducción, y que son aves de las que hay menos de 1.000 ejemplares, o el caso de chorlo de Magallanes, de nuevo una especie sumamente escasa con una población menor a 1.000 ejemplares también. Nosotros en los censos que hemos realizado junto a Asociación Ambiente Sur en Argentina, de Río Gallego, basado en Río Gallego, hemos encontrado 300 ejemplares de chorlo de Magallanes en toda su distribución. Entonces, cuando hablamos de las posibles colisiones con un ejemplar de una población tan reducida, de una especie que tiene un problema de conservación como esa, no es banal, porque si quizás lo pueden dimensionar, si es un carancho quizás a nadie le va a llamar tanto la atención, pero bastaría con que de estos números que acabas de mencionar sean un 20%, un 30% de la población de chorlo y van a estar en un problema grave. Lo mismo para el caso del canquén colorado. Bueno, a tu juicio, Marcelo, ¿qué se está haciendo, en particular sobre todo los trámites que tienen que ver con el marco regulatorio, de parte de las instituciones vinculadas con la instalación de la industria y con la evaluación de estas iniciativas, para considerar este alto valor natural de este paisaje y el cuidado también de las áreas protegidas y de las aves? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, todos saben que hay una reciente reforma, tanto a la 19.300 como a la Ley Marco de Cambio Climático, que lógicamente viene a presionar, digamos, las exigencias en términos medioambientales. Sobre todo la interacción que tiene la ciudadanía con esta materia. Hay que recordar que antes de esto solo se otorgan, además de periodos muy cortos de tiempo, para que un ciudadano común y corriente se entere del lenguaje técnico que trae un estudio de impacto ambiental y pueda reaccionar y dar una opinión. Y además gran parte de esas observaciones generalmente quedan fuera por forma, porque no se adecúan a la estructura de cómo tiene que hacerse esa. Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo también en esta nueva modificación? Es que el lenguaje sea mucho más fácil de asimilar para un ciudadano común y corriente. Y no que necesite un experto para poder traducir la información. Y se dé cuenta de cuáles son justamente estos posibles perjuicios que puede tener en el medio ambiente próximo. Y ahí se habla de proximidad, de aquellas localidades que son próximas, tanto entidades como aquellas personas que viven en esos sectores. Ahora, todos sabemos que ley es una cosa, pero si no tiene reglamento, no se puede implementar todavía. Bueno, el reglamento es un compromiso que está en proceso, ya hay algunos esbozos de qué es lo que se viene, cómo va a venir, y por lo pronto justamente aborda estos temas. Digamos, algunos son compromisos internacionales de Chile, como el Acuerdo de Escazú, que obviamente quiere mayor participación ciudadana. La modificación de la ley REP también, que viene a exigir, por ejemplo, ¿qué pasa ahora con algo que mencionábamos al comienzo? Una sola fundación puede ocupar 100 metros cúbicos de hormigón de un aerogenerador, y eso necesita áridos. Esos áridos vienen de algún lugar que va a estar aquí en esta región. O sea, y las exigencias que habían hoy día se están duplicando en términos de que ya no se va a exigir un volumen determinado, sino ahora va a ser la mitad de ese volumen, para un volumen más pequeño, para poder justamente ejercer una mayor fiscalización. ¿Será suficiente? No lo sabemos, pero es un poco lo que se está haciendo. También en términos de los desechos.
Ahí quizás hubo un cambio más relevante, porque se pasa de un volumen específico, de dimensionar por cantidad de habitantes los desechos que terminan en los vertederos, porque no tenemos relleno sanitario. Sin embargo, ahora es por volumen. Eso quiere decir que en realidad ahora ya no estoy supeditado a que tenga cierta cantidad de habitantes, porque puedo tener menos habitantes en un poblado cercano, pero puedo estar generando más desechos que otro que tiene equivalentemente la misma cantidad de habitantes. Ahora, respecto a qué es lo que se estaba haciendo, yo creo que yo fui un gran promotor de lo que se hizo en el programa de hidrógeno verde que se llevó a cabo en Corfo, y promotor específicamente de lo que fue el estudio de mapa sensibilidad, que justamente digamos, al final de colocarle este título de mapa sensibilidad, porque la verdad es que un mapa sensibilidad es un estudio bastante más extenso, y esto se hizo en un periodo muy corto de 3-4 meses. Yo lo veía al comienzo más como, o lo que yo sugería era un estudio de trazabilidad de aves migratorias, sobre todo aves migratorias, porque qué es lo que uno piensa, dice, bueno, un turista común y corriente que pasa por de aquí a Natales y dice, chuta, estos flamencos impactarán, que es un ave de dimensiones bastante relevantes, se van a impactar por parques eólicos, y desde ahí empezamos empecé a revisar un poco justamente qué es lo que había en términos de información. Y esa es la principal problemática que existe hoy día. No hay mucha información. No hay en Latinoamérica en general. Argentina tiene mejor calidad de información para lo que estaba haciendo. Pero en Chile, fuera de algunas observaciones sistemáticas, monitoreo permanente que realizan algunas mineras en el norte, como mitigación, en Chile en general no había mucha información levantada del ciclo de vida completo de todas las aves, de unas 160 especies que inicialmente iniciaron este proceso. Finalmente se hizo un cruce con alrededor de unas 60, y de las 60, la cuarta parte tenía cero datos, cero, nada. Lo que quiere decir que una vez que esto se lleva a un modelo para revisar cuál es la sensibilidad que existe en el territorio con las distintas variables, pues sucede que la cantidad de información, por ejemplo, concentrada del canquén colorado, distorsiona el modelo, porque hay mucha información del canquén colorado, pero nada sobre otras especies adicionales. Claro. Y además, el típico, de repente, error es tomar otro estudio que existe, por ejemplo, en Centroamérica, y pretender que esas variables se comportan igual en Magallanes. Esto es como lo que históricamente pasa de repente en Magallanes, que en el centro piensan que aquí es llegar y pensar que la comuna la tengo al lado, y por lo tanto es fácil y no es fácil, pues son 3 horas de aquí a Puerto Natales. Entonces, hay particularidades que hacen que sea distinto, hay que sean muy diferentes. Altitud, lo mismo pasa con el tema de las altitudes de vuelo. Inicialmente, quizás, de repente a lo mejor no. Inicialmente yo, como lego, digamos, no soy un experto en esta materia, pero desde el lego yo pienso, bueno, y el ave va a volar y en su vuelo migratorio va a chocar con los aerogeneradores. Pero quizás era mucho más importante revisar las rutas de tránsito, de alimentación directa debajo de los generadores. Entonces, y eso es mucho más complejo todavía de revisar, porque las rutas, uno va a ABIRD, que es esta fundación norteamericana, y uno revisa que ya tienen alguna trazabilidad de rutas de vuelo de muchas especies. Pero en la práctica hay que estar trabajando aquí en el día a día, y ahí es donde yo creo que hay un compromiso que se debe asumir hoy día, tanto privado como público, en términos de que este monitoreo, que además viene como parte del reglamento que viene ahora, de la ley de marco climático, sea continuo, permanente, y ahí hay un rol protagonista de las asociaciones que ya han hecho un gran trabajo junto con la autoridad. Y la empresa privada, por supuesto. En esa misma línea, Ricardo, ¿cómo ves tú que se puede cautelar, se puede proteger que efectivamente el impacto que va a tener la instalación de la industria del hidrógeno verde no afecta a las aves migratorias? Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con respecto a los resultados del mapa de sensibilidad, toda vez que efectivamente no existe la información para la toma de decisiones. Particularmente ese es el gran problema. Claro. ¿No? O sea, hoy día un pájaro sí puede colisionar con un aspa si vuela, por
ejemplo, realiza su migración y desplazamiento durante la noche. Eso no lo sabemos. Hay muchas especies que lo hacen. Nosotros sabemos que la becasina grande, que es un pájaro sumamente desconocido que vive en los canales, pasa en algún momento por Punta Arenas entre abril y mayo, porque las hemos visto colisionar en ventanas. Por lo tanto, es un ave que probablemente, como las otras becasinas, se desplaza exclusivamente de noche. Eso... y probablemente es lo mismo para el caso de las aves, de las rapaces nocturnas, etcétera. Esos son aspectos súper básicos de las conductas de las aves con respecto a las rutas migratorias, que evidentemente se desconocen y que no permiten hoy día tomar decisiones. Porque en el fondo los territorios acá ya están conversados, digamos, están predispuestos, ¿sí?, sin haber considerado la variable de las aves en el momento, o sea, bajo un análisis, digamos, más concienzudo, o sea, ir y ver si es que el pájaro está presente o no es lo que nos sirve. Aquí estamos hablando de un uso del espacio y del uso del espacio distinto que el de presencia y ausencia. Estamos hablando de cómo ocupan el espacio aéreo las aves, no si está parada encima del árbol o encima de un arbusto. O donde anida, ¿no? ¿Cómo llegó a ese lugar? Entonces, para mí, en base a las herramientas que existen hoy día disponibles, y claro, Norteamérica puede hacer mapas de rutas migratorias porque existe una gran cantidad de observadores en el terreno. Acá, nosotros, mira, ayer estuvimos en la estancia, estuvimos en la escuela de la Villa de Punta Delgada, hablando con los niños, y también en un conversatorio con la comunidad a la que llegaron básicamente profesores, que fue muy bueno por lo menos para tener una instancia de conversación. Pero claro, uno se puede dar cuenta de que hay un desapego al problema, a la problemática de la estepa. Los niños, uno le pregunta lo que es la estepa y algunos ni siquiera saben realmente qué es lo que es, o sea, que es la estepa, ni siquiera saben que viven ahí, ellos están insertos en el lugar. Y por lo tanto, claro, como conversamos con los profesores, también hay cierto desapego. A la gente, si esto ocurre o no, a ellos les da la impresión de que no les importa demasiado. No les interesa mucho. Porque no hay no se ha relevado adecuadamente el valor de la biodiversidad en los sectores de estepa. Finalmente muchos de ellos son campos privados a los que mucha gente no tiene acceso, ¿no es cierto? No es de interés, digamos, y tampoco se puede, directamente es propiedad privada. Y por lo tanto, desde ahí hay una cierta distancia que desafortunadamente no colabora mucho con estos procesos, porque claro, al momento de decir algo, oiga, mire, a mí me preocupa la perdicita chica que migra desde Buenos Aires hasta Magallanes, y qué pasa si en 30, 40, 50 años más no están aquí. A la gente no le importa porque ni la conoce, ¿ya? Desde ahí se produce entonces, claro, la información hoy día de base que se está tratando de levantar cada proyecto por separado y por su cuenta, con su metodología individual, quizás cada uno, la levantan los mismos interesados que la misma empresa, ¿no es cierto? Y bueno, no tenemos hoy día con qué contraponer esa información o con qué contrastar esa información, ¿no es cierto?, que nos diga exactamente qué es lo que están haciendo las distintas especies de pájaros. Y como digo, hoy día el foco es particularmente en las especies con problemas de conservación, porque ahí es el mayor riesgo. O sea, si hoy día en el último censo que hicimos, de los 400 canquenes colorados, ¿no es cierto?, perdemos 20 o 30 que son aves reproductivas, es una gran pérdida. O sea, independiente de que sea uno al año, como ocurra, el hecho de que la población de una especie tan compleja, que está en una situación tan compleja como esa, obviamente tiene un gran impacto sobre la población. Entonces, para mí, claro, o sea, como digo, se han tomado decisiones, hay interés en sitios en particular, y se está tratando de generar la información un poco a contratiempo. La problemática del calentamiento global no es nueva, ya la venimos arrastrando, y como siempre estamos tomando decisiones un poco apuraditos sobre la marcha y tratando de, ¿no es cierto?, de generar una solución rápida para que este negocio funcione. Yo creo que de los puntos a observar o a mencionar, evidentemente lo que ocurre en Magallanes tiene que ver con
escasamente sustentable que es esta industria, en el sentido de que ocupa una gran extensión de terreno, ¿no es cierto?, que se van a transformar finalmente en zonas de sacrificio. Los pájaros no van a, en un campo eólico, los pájaros probablemente no van a volver las especies que son más versátiles y plásticas para vivir en ese ambiente, pero las que tienen usos más específicos seguramente no van a ocupar esos lugares y se van a ver desplazadas a otro lugar. Llegar. ¿Se corre ese riesgo que sea un hecho de que, por ejemplo, algunas aves, por las características, las condiciones que tiene cuando ya están instalados los aerogeneradores, dejen de venir a esta zona? O sea, yo creo que van a dejar de ocupar esos sitios, ¿no es cierto? Uno desconoce cuáles van a ser las dinámicas. ¿Y eso pudiera establecer una alteración en el ciclo migratorio? Sin duda, porque si las aves, para llegar a un humedal, digamos que es un lugar de reproducción, tienen que pasar por un cerco, un campo minado donde arriesgan su vida o eventualmente pueden morir, ciertamente ese sitio va a dejar de ser elegido por las aves. Y bueno, desde ahí un llamado. O sea, hay cosas que no se van a resolver con las famosas medidas de mitigación, porque no nos podemos poner ¿no es cierto?, a sembrar, a criar pájaros y soltar pájaros si en realidad la problemática que los ha llevado a tener a estar en la situación en la que están, ¿no es cierto?, que son otras causas, ahora se le suma esto. O sea, es inviable, ¿no es cierto? Estamos reduciendo el territorio, no estamos incrementando el territorio, nos estamos quedando con menos territorio y tremendamente intervenido. Entonces, sí, o sea, a mí me parece que ese en lo inmediato probablemente, y va a costar darse cuenta, cuando tengamos 2000 aerogeneradores, nadie va a ir a contar debajo de cada aerogenerador qué es lo que está pasando todos los días. No vamos a tener esa capacidad, ¿no es cierto? No existe la capacidad, y todos sabemos que moverse en la estepa no es sencillo, para poder dimensionar lo que va a pasar. Lo vamos a dimensionar más adelante cuando empecemos a echar de menos quizás algunos pájaros y digamos, oye, qué raro, hay menos, no sé, llegaron menos golondrinas este año, pasaron menos golondrinas, llegaron menos becasinas este año a esta zona. Eso. Bueno, y brevemente, Marcelo, a tu juicio, interesante lo que plantea nuestro amigo naturalista, ¿se están considerando estas variables en los estudios de impacto ambiental? ¿Efectivamente? Los estudios de impacto ambientales tienen una limitación, que en general es normativa. No sé, lo que siempre va a decir, digamos, cualquier proyecto es que yo me apego a lo que me exige la ley. ¿Pero está considerada esa variable dentro de los estudios de impacto ambiental? Sí, sobre todo ahora. En el nuevo reglamento se está pidiendo justamente que haya una profundidad mucho mayor en todas las variables, no solamente lo que se refiere a biodiversidad, pero el problema de fondo es que siempre se actúa sobre qué es lo que existe y se dispone. Y como se acaba de indicar, una de nuestras problemáticas es información. Hay que disponer de información, si no terminamos todos especulando sobre lo que podría y no podría pasar, y finalmente, ¿qué es lo que se va a utilizar? Se llega a utilizar lo que se denomina un principio precautorio, que en definitiva es que ante la desinformación, ante digamos, de mi falta de conocimiento, tenemos que cuidar, porque es prioritario cuidar el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, ok, vamos a estimar, vamos a sobreestimar esto para que eventualmente podamos proteger nuestro medio. Ahora, esto se hace en un ecosistema. Sí, probablemente estamos hablando aquí en forma particular de las aves, pero los desarrollos es un ecosistema completo, donde el ser humano también está metido adentro. Y el ser humano también contamina, y de hecho es un gran contaminador, digamos, no solamente en forma directa, sino que también en forma indirecta. Hay que recordar un ex antes y un ex post de qué es lo que es Punta Arenas hoy día. Ha pasado por distintas etapas en su historia donde estos conflictos siempre han estado, y finalmente se solucionan con la misma comunidad. Son los mismos magallánicos que van a eventualmente ejercer más o menos presión sobre aquellas cosas que les van a interesar. Y hoy día el medio ambiente es una preocupación bastante relevante. Entonces yo creo que hoy día lo que se está haciendo va a apuntar un poco hacia eso, pero hace mucha falta el apoyo, sobre todo a la comunidad, cuando quieren ellos participar, porque ellos también tienen opinión y quieren ser parte de este diálogo, pero muchas veces se ven impedidos. Hay una especie de barrera de entrada hacia estos estudios que de repente aparecen como grandes estudios y bien complejos. Algunos son bien complejos, de hecho,
pero el 90% de los estudios que entran al sistema de evaluación de impacto ambiental son vía declaración de impacto ambiental, que es un formato más simplificado y que no consulta necesariamente a la ciudadanía. Bueno, ahora en la nueva modificación eventualmente se va a dar esa posibilidad, pero eso significa que de alguna manera se va a cargar también al sistema público, porque ahí se indica que los municipios, por ejemplo, deberían tener un rol más protagónico. La ley orgánica constitucional de las municipalidades los faculta para eso, pero no les dan el espacio, y si les dieran el espacio, la pregunta es, ¿van a tener los municipios un departamento medioambiental? Muy pocos lo tienen. Entonces, ahí hay un tema de recursos de nuevo. Si ya lo tienen, no están preocupados y van a tener que... por eso digo que hace falta estos recursos para que eventualmente a lo mejor haya mayor conocimiento al interior de cada uno de estos municipios y haya una relación más dinámica, y de repente las mismas agrupaciones o ONGs que se preocupan tengan interlocutores en el sector público más rápido. Perfecto. Bueno, agradecemos a nuestros invitados, se nos ha ido el tiempo volando, ha sido muy interesante tu aporte, estimado Ricardo Matus. Ojalá que las empresas también consideren la asesoría y la presencia de personas como usted, como los naturalistas, que están justamente formados profesionalmente para poder desarrollar este tipo de estudios. Y deducimos también por lo que usted señala que la información es clave en este momento, y para obtener esa información se requiere que pueda haber gente especializada que haga los análisis correspondientes. Se requiere tiempo, porque tratar de hacerlo como siempre, como todas las cosas en la vida, ¿no es cierto? Tratar de hacerlo apuradito a última hora es el peor error. Aquí hay que levantar información de calidad para tomar decisiones adecuadas, y la información de esa naturaleza toma tiempo y, como digo, recursos. O sea, estamos hablando, para hacer el mapa de sensibilidad, ¿cuántos millones fueron que se destinaron? Comparado con lo que ha entregado la misma industria o el mismo Corfo a la industria del hidrógeno. O sea, hay una disparidad tremenda de recursos dependiendo de dónde se enfoque, ¿no es cierto? Estamos hablando también de mantener la visión independiente, no pegada a lo que nos diga la industria, que nos va a decir, mire, esto estoy viendo. De nada serviría. Claro, o sea, yo estoy viendo que esto no hay pájaros acá, y me lo va a decir desde su perspectiva. Ratificarlo en el informe. Claro, o sea, entonces es súper necesario levantar información que nos sirva independiente. Neutra. Total. Sí. Eso, sí, porque eso es. O sea, yo en lo personal, hay más gente que trabaja en el tema de las aves, hay muchos que están trabajando hoy día para la industria, para allá, para acá, y bueno, o sea, más adelante será el momento. Yo en lo personal decidí tomar distancia y mirar desde afuera, porque es necesario mirar desde afuera la problemática para poder tener una visión poco más objetiva. Y neutral. La neutralidad favorece tanto, digamos, a quienes pudiéramos ser todos defensores del medio ambiente, como a la misma industria. A la industria también le sirve la neutralidad. Exactamente. Lo apoya, digo. Perfecto. Ricardo Matus, naturalista, nos ha acompañado en la primera parte de este programa. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación, Sergio, un gusto igualmente. Ojalá lo tengamos pronto por acá. Muchas gracias. Vamos a ver. Muy amable. Muchas gracias. Nos separamos y ya volvemos con más aquí, Hidrógeno Verde, por supuesto, a través de Polar Comunicaciones. Una pausa y ya volvemos con Aquí, Hidrógeno Verde.